San Pablo Radio presenta la reflexión dominical del padre Aderico Dolzani. Los evangelistas narran muchas discusiones de Jesús con los fariseos y los escribas y los sumos sacerdotes. No nos han transmitido estas discusiones para hacernos conocer hechos de crónica de la vida de Jesús, sino la enseñanza de Jesús a sus discípulos y la de los discípulos a las primeras comunidades cristianas. El fariseísmo o prácticas puramente exterior de la fe para esconder un corazón egoísta que piensa solo en sí mismo es una tentación de la que nadie está exento. Jesús decía: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés y se hacen llamar maestro o mi maestro. Moisés nunca tuvo una cátedra física, pero el pueblo le reconoció siempre una autoridad de enseñar y gobernar que venía de Dios, que Moisés enseñaba y gobernaba en nombre de Dios. Moisés, al final de sus días, nombró por inspiración divina a su sucesor en la enseñanza y guía del pueblo, a Josué, bajo cuyo mandato el pueblo entró en la tierra prometida. En tiempos de Jesús, los escribas y los fariseos se arrogaban esa misma autoridad y afirmaban que la habían recibido de sus mayores, y así sostenían una cadena de sucesiones de nombres y ritos que se remontaban a Josué y Moisés. Jesús se refiere a esta realidad y no a una imagen de la soberbia de estas personas. A esta pretendida autoridad correspondían ciertas costumbres que el pueblo practicaba y respetaba. Ceder a estas personas los primeros puestos en la sinagoga, en las reuniones y banquetes. Jesús dice que no enseñaban mal, porque conocían la ley y los profetas a memoria, pero exigían ser reconocidos y respetados por eso, como apropiándose de la ley y de los profetas, y no como un servicio que Dios pide a favor de los hermanos. Jesús describe varias formas que los fariseos utilizaban para no pasar nunca desapercibidos: las filacterias ligadas a la cabellera para cumplir la orden de Yahvé de tener siempre la ley delante y detrás, sentados o caminando. Alargaban los flecos de los vestidos. Los flecos del sumo sacerdote tenían unas campanillas para llamar la atención al caminar. Calculaban ellos los recorridos por la ciudad para que el momento de la oración, el Shema Israel, los encontrase en lugares públicos y así poder rezar públicamente. Jesús previene a sus discípulos de estas tentaciones y les recuerda que no se deben llamar o dejarse llamar maestro, porque solo Él, Dios, es el maestro. Nosotros solo tratamos de entender y transmitir fielmente lo poco que aprendimos, y cuando aceptamos la enseñanza del maestro, esa enseñanza nos hermana a todos, creando entre nosotros nuevos vínculos, a veces más fuertes que los de la sangre misma. Si somos hermanos, tenemos un Padre común, pero ninguno puede arrogarse el título de Padre, porque Dios es el único Padre que podemos reconocer, y nadie puede usar ese título con el que alabamos a Dios con la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro. Tampoco debemos dejarnos llamar doctores, título que se daba a quien conocía y transmitía toda la ley y los profetas, porque el dueño, el intérprete y la fuente de la palabra de Dios es el Mesías, que nos da la gracia de recibir, escuchar y comprender su palabra. El Mesías, que no vino para ser respetado, servido y homenajeado como los escribas y fariseos, sino para servir a los hombres y liberarlos a través de su servicio. Así enseñaba Jesús a sus discípulos que quien más sirve es el más grande, y que quien pretende ser servido desaparece, porque con el tiempo será despreciado por los hombres, porque se borra a sí mismo de la presencia de Dios. Que Dios te bendiga en el día del Señor.